Hola, soy Sonder. Estoy construyendo un canal de YouTube que sirve de apoyo académico para los postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta lista de reproducción encontrarás la solución de preguntas del material de CPRUNI 2025-2 del curso de Física. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Acá tenemos el capítulo de vectores, operaciones gráficas. La pregunta 12 nos dice que determinemos el vector, el resultante del sistema mostrado, ¿no? Y nos dan que esas cuatro longitudes son iguales. Entonces, puedo poner un valor numérico. En este caso voy a escoger el número 1. Ahora quiero demostrar un caso general para esta situación. Entonces, primero dibujo un triángulo donde tengamos esas características. Por ejemplo, si esto le pongo un vector a esto un vector B, y esto un vector X en general, y nos piden X en función de A y B, sabiendo esos datos, ¿no? Entonces yo puedo decir lo siguiente. El vector de aquí, ¿cómo se genera? Sería X menos A. Y de manera análoga por acá, puedo decir lo siguiente. Este vector que sería B menos X, ¿no? Ahora acá se cumple una proporción. Entonces yo puedo afirmar lo siguiente. Puedo decir que el vector X menos el vector A entre la longitud, que sería M, es igual a el vector B menos el vector X, eso entre N. Es como igualar vectores unitarios, ¿no? Como viven en la misma línea, son colineales, eso se cumple. Entonces, bueno, multiplicando en aspa tenemos lo siguiente. Y eso sería igual a MB menos MX. Luego, bueno, acomodando convenientemente, por acá puedo tener M más N, eso por el vector X, igual a N A más M veces el vector B. Finalmente X se puede expresar en función de A y B de la siguiente manera. Ahora, bueno, en este caso, para darnos cuenta que está haciendo, el valor de acá, la fórmula es como decir, este valor de acá lo multiplico por esta longitud, según la fórmula, y luego este valor de acá lo multiplico por esto y eso lo divido entre la suma y me queda el vector X. Entonces hagamos eso en nuestro caso particular del problema. Entonces, por ejemplo, digo E, todo le presioné porque justamente todas las claves están en función de E, entonces puedo decir lo siguiente, el vector E, ¿a qué sería igual? En los extremos sería el A multiplicado por la longitud 2, sería 2 veces el vector A más 2 veces el vector B, y eso entre la longitud total, ¿no? Que sería 4. Entonces acá nos sale que 2 veces la longitud, 2 veces el vector E es igual a A más B. De manera análoga puedo hacer con los interiores, ¿no? Puedo decir lo siguiente. El vector D multiplicado por 1 más el vector C multiplicado por 1, y eso entre la suma, que sería 2, ¿no? Y acá también nos sale lo mismo. D más C sería igual a 2 veces C. Entonces, como nos piden la resultante, que sería igual a sumar todos los vectores, entonces escribimos eso. Y bueno, acá simplemente bastaría reemplazar y nos quedaría 5 veces el vector E. Acá nuestra clave sería la B. En la siguiente pregunta, en la pregunta 13, nos dicen que M y N son puntos medios y nos piden determinar el vector X en función de A y B. Entonces notamos, como son puntos medios, debemos recordar lo siguiente. En un triángulo, si trazamos las medianas, ¿qué son las medianas? Son segmentos que parten al segmento en dos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos medianas. Imaginemos que esto sea M y esto sea M, y esto N y N. Entonces este punto tiene un nombre en particular. A este punto se le llama baricentro y se denota por la letra G. Y ese punto tiene algo particular. ¿Qué es lo que hace? Divide al segmento. Por ejemplo, si esto fuera 2L, la longitud de acá hasta acá, entonces esta longitud es como L nada más. Igualmente para el otro caso, si esto fuera, por ejemplo, 2P, la longitud de G hasta el punto de acá, entonces el otro segmento sería P nada más. Entonces hay que aplicar eso en este triángulo que nos muestran. Entonces tendríamos lo siguiente. Tenemos este triángulo donde son trazados los puntos medios. Y nos dicen que el vector de acá, que parte de acá hasta acá, todo es esa. El vector de abajo es el vector B. Y nos dicen que solamente este vector vale X. Y sabiendo, bueno, que M y N son puntos medios, ¿no? Entonces podemos aplicar esa proporción, ¿no? Entonces este pedacito, el morado, que es X, es como 1, entonces el vector de aquí sería como 2. Esto sería como 2, es decir, sería 2 veces X, ¿no? Entonces ya tenemos, en el caso anterior, que vimos esto, el caso general, lo de acá, podemos aplicar en este caso, ¿no? Acá sería, como es punto medio, N es punto medio, entonces esto yo le puedo decir como que vale 1 y esto también vale 1. Entonces yo diría el vector del medio, que sería 3 veces el valor de X, sería
igual a multiplicar en aspa, ¿no? Sería como que 1 por A más 1 por B. Y eso entre la suma, ¿no? Que sería 2. Finalmente x se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Es como que la suma de A más B, pero eso dividido entre un sexto, ¿no? Entonces en este caso la clave sería la B. En la pregunta 14 nos dicen, tenemos un cubo de arista L, ya está dibujado, y desde el centro de una de las caras, en este caso podemos escoger, por ejemplo, la cara superior del cubo. Entonces nos dicen desde el centro, que sería acá, se trazan vectores hacia todos los vértices del cubo. Como el cubo tiene 8 vértices, se trazan entonces 8 vectores que parten justamente de aquí. Entonces tendríamos el vector de aquí, vector de aquí, el de acá y luego los demás serían los de acá. Entonces tenemos esos 8 vectores y nos dicen halle el módulo del resultante de todos esos vectores trazados, ¿no? Entonces notamos algo. Los vectores de acá, como es un cubo, esto es 90, ¿no? El ángulo de acá. Entonces están en direcciones opuestas, por ejemplo, con él se anulan, ¿no? Sumados vectorialmente dan 0. Él también con él, sumados vectorialmente se dan 0, ¿no? Y bueno, los otros vectores en diagonales los descompongo de la siguiente manera. Por acá puedo poner una perpendicular. Y bueno, de acá también trazo esto, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, el vector de acá, este vector, no sé, le llamo vector 1, esto lo puedo componer como este vector, que parte del centro, más este vector de acá. Serían esos dos vectores, ¿no? Se descomponen. Análogamente para los otros, tendríamos lo siguiente, ¿no? Sería el vector vertical que apunta hacia abajo, más los vectores de abajo, ¿no? Que viven en las diagonales del cuadrado. Entonces, notamos nuevamente que se van a anular en parejas, ¿no? El de acá, por ejemplo, se anula con el de acá. Se suman vectorialmente y se anulan. Igualmente con lo de acá. Entonces nos quedarían solamente 4 vectores que apuntan hacia abajo. Eso sería un vector así. Sería como de 4L y apuntando hacia abajo. Y como nos piden el módulo, él sería el resultante. Y esto sería el valor numérico, ¿no? El módulo. Entonces, este sería el resultante. Entonces diría el módulo del resultante, o también lo llaman magnitud. Eso es igual a 4L, ¿no? Entonces sería la D. En la pregunta 15 nos piden calcular el módulo de la resultante del conjunto de vectores que se muestran en la figura y nos dicen que M es punto medio del segmento que contiene el vector A, O es centro y la circunferencia, y bueno, el módulo de A es 4, ¿no? Entonces notamos algo, que la suma de esos ángulos 53 y 37 suman 90 grados, ¿no? Luego también, debido a que vemos un diámetro, entonces si uno este segmento, este ángulo también sería 90 grados. E igualmente acá, si uno este segmento, tendría lo siguiente. Acá también, debido a que es diámetro, esto también sería 90. Entonces, debido a ello, puedo trasladar justamente el vector D, lo puedo trasladar hacia acá, debido a que es un rectángulo, ¿no? Entonces, él sería ahora D. Luego, en el triángulo de 37 grados, entonces tenemos una longitud que vale 4. Entonces, D en módulo, entonces el módulo de D sería 3, ¿no? Debido al 37 grados, ¿no? Que está dentro de un triángulo rectángulo. Finalmente, bueno, la suma vectorial B con C lo puedo reemplazar por este vector, ¿no? Que va hacia M. Él sería el módulo B más C. Pero eso notamos que es la mitad, ¿no? Como M es punto medio, sería la mitad del vector A. Entonces, ya sabiendo eso, puedo construir un nuevo triángulo. Un triángulo rectángulo. Él es 90. Y acá vive justamente la suma de A con A medios, ¿no? Sería 3 veces A medios. Y eso en módulo sería 4 más 2, ¿no? Esto sería 6 unidades. El otro sería el vector D, que tiene como módulo 3, ¿no? Y nos piden, bueno, el de acá apunta hacia abajo, y el resultante nos piden, ¿no? El resultante sería el de aquí. Él sería el resultante. Y acá, bueno, notamos un ángulo de 90, y tenemos el 3 y el 6. Entonces, ese es un triángulo conocido, ¿no? El 53 medios. Él sería como que un 1, él sería como un 2, y la hipotenusa sería como un raíz de 5. Entonces ya puedo decir que el módulo de la resultante es igual a raíz de 5 multiplicado por el factor, en este caso sería 3, ¿no? Bueno, igual también puedo aplicar Pitágoras ahí y verifican ello. 3 al cuadrado más 6 al cuadrado y todo ello, esa suma le saco la raíz cuadrada y debe salir ese valor. Entonces acá sería la C. En la pregunta 16 nos piden el vector unitario del vector resultante y debe expresarse eso en función de los vectores unitarios U sub 1 y U sub 2. Entonces para ello notamos algo. Ahí también nos dicen que el lado del rombo vale 5, entonces
todos estos segmentos valen 5. Y las diagonales valen 6 y 8. Y nos dicen que el módulo de B es 6. Entonces, como es un rombo, puedo partirlo a la mitad que esto. Y también acá. Él sería 4, 4, ¿no? Entonces, debido a que son números que cumplen con el teorema de Pitágoras, puedo afirmar que este ángulo es 90. Luego, justamente como nos piden el vector unitario, voy a necesitar el módulo del resultante. Entonces hay que construir un triángulo acá abajo con el vector A y el vector B. Ellos forman 90 grados. El vector B mide en longitud vale 6. El vector A en longitud vale 4. Entonces justamente necesito lo siguiente. ¿Cuánto mide su módulo? El módulo de su resultante. El módulo del resultante sería lo siguiente. El vector de acá. Él sería R. Y justamente su módulo sería la raíz cuadrada de... acá sería, bueno, 4 al cuadrado sería 16, más 6 al cuadrado 36. Suman 52, ¿no? Sería la raíz cuadrada de 52. Luego ahora me interesa expresarlo eso como, bueno, en la dirección de los vectores unitarios, ¿no? El A puedo expresarlo de la siguiente manera. Lo descompongo como un vector que apunta hacia allá y con un vector que apunta en esta dirección. Entonces tendría, si todo valía 5, entonces él vale 2,5, ¿no? Y igualmente para acá. Si esto también valía 5, él sería 2,5. Y para el B lo puedo componer en esta dirección. Un vector que apunta hacia abajo y otro que apunta a la derecha. Entonces notamos en la dirección del vector unitario U sub 1 tenemos un vector que apunta a la derecha con 5 unidades más un vector que apunta a la derecha de 2,5 unidades. Tendríamos lo siguiente. Este vector resultante, que sería 7,5, ¿no? Luego en la dirección que apunta el vector unitario U sub 2 tenemos un vector hacia abajo que apunta con 5 unidades y uno que apunta hacia arriba con 2,5. Entonces la suma vectorial sería hacia abajo y sería 2,5 su valor, ¿no? Él sería 2,5. Entonces ya tenemos justamente el vector resultante de AB en función de esos vectores unitarios. Diría lo siguiente. 7,5 U sub 1 menos, porque apunta hacia abajo, 2,5 U sub 2. Pero nos piden el vector unitario, ¿no? El vector unitario simplemente tendríamos que dividir eso entre el módulo, ¿no? Sería resultante entre su módulo, ¿no? Que ya hemos calculado. Entonces dividiría eso entre la raíz de 52. Y eso nos sale aproximadamente 0,4 U sub 1 menos 0,35 U sub 2. Entonces nuestra respuesta sería la en este caso.